Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano. De esta historia común a muchos pueblos iberoamericanos. Una historia que tratamos sin revisionismos, ni tabúes ni miedos y, por supuesto, sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin complejos. Antes de daros a conocer de qué vamos a hablar hoy, os recordamos a todos los oyentes las distintas plataformas de audio por las que nos podéis escuchar: Spotify, Spreaker, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Un montón de ellas, vaya. O en el buscador de Google escribís Hispanos sin complejos y allí nos vais a encontrar. Y en breve, queridos amigos, pues vamos a crear un correo electrónico para que todos aquellos que queráis podéis escribirnos o nos mandéis sugerencias o decirnos lo que estiméis oportuno. Os damos por último las gracias a todos los oyentes que nos escucháis en muchos países, desde España hasta Estados Unidos, la mayoría de los países hermanos de Iberoamérica y muchos países europeos, e incluso en la India. Mil gracias de corazón. Roberto Alonso, saludos, bienvenido. Saludos a todos, buenos días, bienvenidos. Sed bienvenidos de nuevo a este podcast, a este programa que llamamos Hermanos sin complejos. Bueno, cuenta a todos los oyentes de qué tema vamos a tratar hoy, de la historia de España, y en modo en lo que lo vamos a hacer, porque este capítulo de hoy de Hispanos sin complejos va a ser un poco diferente al formato que hemos venido realizando hasta el momento. Pues sí, efectivamente el programa que vamos a tratar hoy versa o quiere girar un poco en torno a la primera expedición que se llevó para dar la primera vuelta al mundo. Que duda cabe que ese no fue el objetivo principal de la expedición, sino que el objetivo primero era tratar de llegar por una ruta diferente a las Islas Molucas, a las Islas de la Especiería, para poder encontrar unas rutas comerciales, digamos, que favorecieran a los intereses castellanos y llegar por una vía distinta a este lugar, como bien indicamos. Entonces, bueno, fue una segunda derivada o fue una consecuencia de aquella expedición el que luego Elcano, yo creo que ya tenía en mente cuando llega a las Molucas que su idea era también un poco, como hombre de honor que era, el tratar de dar la vuelta al revés y ser el primero que diese la primera vuelta al mundo. Y de eso vamos a tratar. Muy bien, y además vamos a tratar este apasionante capítulo de la historia de España y de la humanidad de una manera un poco más didáctica. Digamos que es una historia novelada, narrada, contada para que los oyentes, los que estáis detrás de las ondas, pues nos escuchéis, aprendáis, os divertáis y no resulte pesado lo que vamos a contaros. Un poco para celebrar el 5º centenario que el próximo 6 de septiembre vamos a conmemorar con la llegada del barco de la nao Victoria al puerto de Sanlúcar de Barrameda hace justamente 500 años. Entonces, bueno, lo hemos querido hacer un poco novelado, un poco contado de manera, como bien dices, amena, para que, bueno, la historia nos empiece a sonar y nos quedemos con ella, porque creo que es muy interesante y muy atractiva. Además, también se encuentra con nosotros hoy aquí Jesús Medina, que con el que colaboramos habitualmente y nos ha traído unas magníficas recreaciones, porque ya sabéis que él lleva la página Héroes de la Hispanidad y nos ha recreado, bueno, pues un poco el mapa de esa primera vuelta al mundo y nos ha hecho las caricaturas o los dibujos de Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, que podéis ver aquí a nuestras espaldas. Hola Jesús, buenos días y sé bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros en vuestro pueblo, Robladillo, que es un sitio muy encantador, con mucho encanto. Y nada, a conmemorar, a recordar
esta gran gesta de la historia de la humanidad, que fue la primera vuelta al mundo. Yo creo que deberíamos estar todos muy orgullosos de esta hazaña sin precedentes y que cambió la forma de entender el mundo. Efectivamente. Y nada, aquí, bueno, pues ya sabéis. Eso es, di a todos los oyentes, aunque no lo vean, ¿qué nos has traído? Bueno, os he traído varias cosas. Uno es el dibujo de Magallanes y Elcano, que lo tenemos aquí, que bueno, lo podéis ver también en las redes de Héroes de la Hispanidad. Tenemos también aquí un mapa dedicado a la primera vuelta al mundo, en el que se ve cuál fue el itinerario que siguió tanto con Magallanes a la cabeza como con Juan Sebastián Elcano, que fue el que lo culminó. Y os he traído también el clavo, que fueron a por él. La especia, no el clavo de... La especia de clavo. Que tiene forma de clavo. Que lo tenemos aquí en un bote, que lo vamos a probar luego cuando lleguemos a las Islas Molucas, que fue pues a por lo que iban, ¿no? A por lo que se hizo la expedición, para encontrar otra ruta, para coger el clavo y llevarlo a España. Y tenemos también pues esta botella de manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, para celebrar esa gesta cuando lleguemos, cuando hagamos esa vuelta al mundo completa. Y luego cuando acabemos el programa brindamos por el quinto centenario. Cuando lleguemos a Sanlúcar, la abrimos. Muy bien, pues queridos amigos, nos encontramos en la ciudad de Valladolid, en la provincia de Valladolid, mejor dicho, en un pueblo, como ha dicho antes Jesús, que se llama Robladillo, ya lo sabéis, y a escasos kilómetros de Robladillo se encuentra la ciudad de Valladolid. Es un lugar donde se gestó la expedición y lugar donde, una vez acabada Elcano, llegó para contar al rey Carlos lo ocurrido. Lo hacemos justo en el 500 aniversario de aquella grandiosa hazaña hispana que fue la primera circunnavegación de la Tierra, capitaneada al principio por el portugués Fernando de Magallanes, que se naturalizó castellano. Si no hubiera sido así, no se habría llevado a cabo jamás dicha expedición. Y es que antes de partir, juró obediencia y fidelidad al rey de España, al emperador Carlos I. Comenzó la aventura en Sevilla un 10 de agosto del año 1519 y lo hicieron en 5 naos o 5 barcos. La capitana, que se llamaba la Santísima Trinidad; la Victoria, que fue la única que logró completar la primera vuelta al mundo, su nombre nunca pudo estar mejor elegido; la Concepción, que hubo de ser quemada en las Molucas, ya lo veremos luego; la Santiago, que nunca llegó a cruzar el estrecho de Magallanes, ya que cerca de San Julián se perdió para siempre; y la San Antonio, que justo en ese punto, en el estrecho de Magallanes, cuando estaban a punto de pasar al Océano Pacífico, se dio la vuelta para llegar a España y contar lo que hasta ese momento se había conseguido. De Sevilla salieron entre 240 y 260 marineros, no hay un dato concreto que lo certifique, entre ellos un valeroso Juan Sebastián de Elcano, o Elcano, natural de Guetaria. Este guipuzcoano castellano fue el que a la postre completó la primera vuelta al mundo al frente de 18 grandes hombres en un estado lamentable, famélicos pero rebosantes de alegría por haber consumado con éxito la misión que se les encomendó 3 años antes. Es de suponer que llorarían de alegría ante semejante proeza. El cronista y marinero, uno de esos 18 que lograron llegar a Sevilla. Nos estamos refiriendo al italiano Antonio de Pigafetta, que escribió: el lunes 8 de septiembre de 1522 largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla y descargamos toda nuestra artillería. El martes bajamos todos a tierra en camisa y a pie descalzo, con un cirio en la mano, para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María la Antigua, como lo habíamos prometido hacer en los momentos de angustia. Pero no nos adelantemos. Debemos ponernos en situación. Esta expedición se enmarca en esas aspiraciones comerciales y de mejora económica que tenían entonces los principales reinos que conformaban la vieja Europa. Fundamentalmente, como sucede ahora, y por eso no nos vamos a engañar.
La primera vuelta al mundo fue una consecuencia de lo que el Reino de Castilla venía haciendo desde 1492 y que no era otra cosa que intentar conseguir una ruta comercial más provechosa y con mejores garantías para comerciar con las Indias, es decir, con América, que hacía apenas 40 años que se había descubierto. El objetivo era claro: llegar a las Islas de las Especias por una ruta más directa y rápida y poder disponer de esos condimentos tan preciados. Colón ya lo vio así. Lo tenía muy trabajado en su proyecto y muy claro en su cabeza. La ruta que propone a los Reyes Católicos era llegar a Asia por poniente y no por oriente, como ya habían conseguido los portugueses. Pero erró en su cálculo y encontró en medio todo un continente, que al principio él no creyó que fuese así. Quizás él, al final de su vida, admitiese que en verdad aquello no era Asia. Había descubierto, por fin, y casi sin saberlo, todo un continente entero que llevaba ahí desde el origen del mundo, pero que nadie supo que existía como tal. Quizás los nórdicos europeos, es decir, los vikingos, que se ha hablado sobre ello, llegaron a Groenlandia y al norte de América, pero jamás se supo de aquello, o al menos no hay constancia que lo demuestre. Nadie vino a contarlo, o si lo contaron, no lo dejaron por escrito lo suficiente. Colón lo consiguió, lo hizo. Convenció a Isabel la Católica. La gran mujer que reinó en Castilla era una adelantada a su tiempo, una visionaria, y sopesó que aquello solo podía traer cosas buenas. Y arriesgó. Así que después de la reconquista de Granada, firma en Santa Fe, el 17 de abril de 1492, las famosas capitulaciones donde apuesta por lo que aquel genovés tenía perfectamente trabajado. Cristóbal Colón fue el único que partió del puerto onubense de Palos, con 3 carabelas hacia occidente, y volvió a Castilla para contarlo. Rodrigo de Triana, aquel marinero sevillano, pasará a la historia por ser el primer hombre que vio tierra hispanoamericana por primera vez. Quizás pensó lo que Neil Armstrong, el primer hombre que bajó a la superficie de la Luna. Este es un pequeño paso para el hombre, pero uno enorme para la humanidad. Desde ese momento se desata una carrera hacia América, por conocerla y por ir asentándose en ella. Pero los portugueses quieren una parte del pastel y Tordesillas dicta un tratado por el que se reconoce que algo de aquel nuevo mundo queda para ellos, aunque luego se adueñaron de más terreno. El resto pasó a pertenecer a la Corona de Castilla y por ende a España. Primeros viajes, 1493-1519. Son expediciones fundamentales que Castilla pone en marcha y que desembocarán en la gesta de Magallanes y Elcano, y que debemos mencionar aunque sea mínimamente, pues daría para otro extenso programa, para entender la primera vuelta al mundo. Como hemos apuntado, todo aquello comienza con Cristóbal Colón, que al primer viaje de 1492 le siguen otros 3 más, 1493, 1496 y 1502. Luego se lanzarían a la aventura hombres y mujeres valerosos, lo que han denominado hombres de frontera, hombres con una reciedumbre, fortaleza y fuerza de voluntad increíbles. Iban mucho más allá. Por citar algunos, mencionaremos a Alonso de Torres, que en 1494 llega a la Española y también consigue regresar. En 1499 se llega a lo que son las costas venezolanas. Lo harán Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio. En 1500 Vicente Yáñez Pinzón llega al Cabo de San Agustín, en lo que es la actual Brasil, y a las islas de Trinidad y Tobago. Entre 1501 y 1502 Juan de la Cosa, cartógrafo, comienza a dibujar lo que es la silueta del mapa de América, junto con un tal Vasco Núñez de Balboa, que descubre la desembocadura del río Magdalena, la bahía de Santa María, la bahía donde luego los españoles fundarán Cartagena de Indias y el Golfo de Urabá, y exploran, por último, el Istmo de Panamá. Anticipo de lo que sucederá el 25 de septiembre de 1513, otra gesta hispana. Vasco Núñez de Balboa cruza toda Panamá desde el Atlántico y descubre por primera vez un español el Mar del Sur, lo que llamaron después Océano Pacífico. Al rey Fernando el Católico le quedan 3 años aún de vida. Le trasladan la idea de que hay otro mar enorme al otro lado de las tierras que acaban de descubrir
y que no hay paso posible de momento para llegar a él en barco. Así que desde Sevilla es donde se pondrá en marcha la Casa de la Contratación, y todo lo que tenga que ver con las Indias se lanzan a ello. El vallisoletano Ponce de León llegará el día de Pascua de Resurrección a Florida, el 2 de abril de 1513. Y nos encontramos por fin con la expedición anterior a la de Magallanes y Elcano, que es la que lleva a cabo Juan Díaz de Solís, que con 3 barcos en 1515 va a explorar las costas de América del Sur, desde el Cabo Frío, lo que es la actual zona hoy de Río de Janeiro, hasta la desembocadura del Río de la Plata. Él creyó estar ante un mar enorme, pero descartó la idea al comprobar que el agua era dulce. De hecho, lo llamó así en un principio, el Mar Dulce. Solís muere a manos de los indígenas en la isla de Martín García. Y llegamos al año 1518. Un tal Fernando de Magallanes, acompañado de otro lusitano, Ruy Faleiro, llegan a Valladolid. Eran comienzos del año 1518. Venían desde Sevilla buscando al flamante rey de Castilla, Carlos I. Y es que en Lisboa, el rey Manuel el Afortunado rechazó su proyecto. Así que el 18 de marzo firma en Valladolid las capitulaciones del viaje. Convence a Carlos y le propone su idea: bordear el continente americano y encontrar una ruta que conecte a España con el comercio de las especias en Asia. A este respecto sí que queremos puntualizar una cosa. Ahora que se dice que fue una empresa conjunta de españoles y portugueses que se está vendiendo por los medios de comunicación, nada más lejos de la realidad. Magallanes estuvo enojado con el rey de Portugal y decide naturalizarse español. Abandona su país, llega a Sevilla, contrae matrimonio y castellaniza su nombre. Dejó de llamarse Fernão de Magallanes para llamarse Fernando de Magallanes. Y otro dato muy importante: cuando antes de partir la expedición dicta y firma su testamento en el Alcázar de Sevilla. Ahí va a instituir un mayorazgo, en el que dejaba heredero a su hijo Rodrigo, nacido en Sevilla, y decía lo siguiente: que si éste fallecía sin descendencia, impondría a toda su familia portuguesa que debería castellanizarse para heredar lo que tuviera su familia ahí en Castilla, además de llevar sus armas y vivir en Castilla. Se considera, por tanto, un castellano más. Y como muy bien ha dicho Raúl, el 18 de marzo Magallanes firma las capitulaciones con el rey Carlos I, donde se dice lo siguiente: queriéndonos hacer señalado servicio, os obligáis a descubrir en los términos que nos pertenecen nuestros en el mar océano, dentro de los límites de nuestra demarcación, islas y tierra firme. Es decir, que lo que le propone Carlos a Magallanes y viceversa es tratar de descubrir las islas de las especias que estuvieran dentro de los límites del Tratado de Tordesillas. Así que bueno, creo que la cosa está clara. Esto fue una expedición castellana llevada a cabo desde la corona castellana para tratar de encontrar una ruta comercial que conectase a España con las islas de las especias. Y Magallanes comienza su aventura. Prepara todo lo necesario. Recibe la ayuda sin duda de un castellano con grandes recursos. Su nombre, Cristóbal de Haro, importante mercader en el comercio de las especias. Aporta un 25% del montante final de la expedición. Y la cosa se pone en marcha todo bajo la supervisión del obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca. El viaje. Etapas 1519-1522. La proeza más grande jamás contada. La ruta que sigamos es aproximada, teniendo en cuenta los datos aportados por las crónicas de Pillafetta,
y las de Antonio de Herrera, y de otros muchos como el derrotero de Francisco de Albo, y los aportes de Ginés de Mafra, así como el testimonio de Elcano, el propio Albo, y los que llegaron a Valladolid para contar al emperador Carlos lo acaecido en el viaje. Recomendamos seguir un mapa. Google Maps para eso es fascinante, y ubicarse mentalmente en el lugar de la tierra al que llegamos imaginariamente, y así comprender mejor la hazaña y la proeza de estos 250 valientes hispanos que se embarcaron en la aventura más grande jamás hecha por el ser humano. ¡1! Sevilla, Sanlúcar de Barrameda. Salida el 10 de agosto de 1519. Llegada en varias fechas según la nave. Cinco naos, como ya hemos indicado anteriormente, llamadas Trinidad, capitaneada por Fernando de Magallanes, la San Antonio por Juan de Cartagena, que era el veedor real de la expedición, la Concepción por Gaspar de Quesada, la Victoria por Luis de Mendoza y la Santiago por Juan Serrano, salieron por separado a lo largo del río Betis o Guadalquivir para volver a reunirse todas en Sanlúcar de Barrameda, donde permanecen hasta el 20 de septiembre terminando de pertrechar las naves. Es posible que este cambio de puerto y la tardanza en salir definitivamente a alta mar se debiese al miedo a los portugueses. Magallanes recelaba de sus excompatriotas. También hay que decir que hubo una alerta por un posible brote de peste. En cualquier caso, este tiempo les vino bien para terminar con los preparativos y para que se incorporasen definitivamente tanto Juan de Cartagena, como hemos dicho, el que iba a supervisar un poco en nombre del rey la expedición, y Magallanes, el cual viajó desde Sevilla hasta Sanlúcar tras firmar su testamento. ¡2! Sanlúcar de Barrameda, Tenerife. Salida el 20 de septiembre de 1519. Llegada el 26 de septiembre de 1519. Travesía de 6 días. Zarpan de Sanlúcar 244 marineros. Otros apuntan que pudo haber hasta 260 hombres. Entre ellos, pues marineros, oficiales, soldados, especialistas de diversos oficios, grumetes, pajes y criados. Alcanzan Santa Cruz de Tenerife en 6 días, pasando después a fondear al sur de la isla, junto a la Montaña Roja. Al parecer allí cargan pez, necesaria para calafatear las naves, leña y algunos víveres. Por deseo de Magallanes embarcan 4 tripulantes más, mientras que uno de los que venían se queda en Tenerife. Allí reciben la noticia de que la Armada de Portugal había pasado no muy lejos de allí, camino de la India. Y es que, bueno, ya sabíamos que Magallanes recelaba un poco de sus excompatriotas. Desde aquí la dotación total de la Armada será de 247 hombres. Permanecen en Tenerife entre 3 y 6 días. Así lo contaba el italiano Pigafetta en su diario. Continuando el descenso del Betis, se pasa cerca de Coria y algunas otras aldeas hasta Sanlúcar, castillo de propiedad del duque de Medina Sidonia. Ahí es donde está el puerto que da al océano, a 10 leguas del cabo de San Vicente. De Sevilla a este puerto hay de 17 a 20 leguas. Partimos de Sanlúcar el 20 de septiembre dirigiéndonos hacia Tenerife. Todas las mañanas se bajaba a tierra para oír misa en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda. ¡3! Tenerife, Bahía de Santa Lucía, entre Río de Janeiro y Sao Paulo. Salida el 30 de septiembre de 1519. Llegada el 13 de diciembre de 1519. Travesía de 75 días. Salen de Tenerife y los 5 barcos bajan hacia el sur sin alejarse de la costa africana. Los marineros españoles, sobre todo entre ellos Juan de Cartagena, que era el veedor real, como hemos indicado, no entienden tal decisión y, lo que es más, como observador de la expedición, no es informado nunca por Magallanes. En ningún momento se le dice las decisiones que éste tomaba.
En este punto debemos advertir que no sabemos por qué Magallanes se mostró tan autoritario y desconfiado con Juan de Cartagena. Esto al final derivó en la detención y arresto de Juan de Cartagena y en su final trágico en la isla de San Julián. No obstante, hasta que ese momento llegue, las cosas parece que se calman un poco cuando a la altura de Sierra Leona ya viran definitivamente hacia las costas sudamericanas. Avistan tierra brasileña el 29 de noviembre del año 1519, cerca del Cabo de San Agustín, y deciden continuar hasta el Cabo Frío, donde permanecen 14 días en la bahía de Sepetiba. Otros apuntan a que fue en lo que hoy es conocido como Río de Janeiro o Río de Janeiro en portugués. Francisco Albo, un marinero griego, comienza en este momento de viaje a realizar anotaciones en su ya famoso derrotero, el día 29 de noviembre de 1519, cuando se sabe cerca ya del Cabo de San Agustín, Cabo Branco, punta más oriental de Brasil. En este momento ocurre el primer incidente grave en la expedición, ya que el 20 de diciembre se sentencia a muerte al maestro de la Victoria, Antonio Salamón, por el delito de sodomía. Además, se incorporará a la expedición un hijo mestizo del piloto Juan López Carvalho, fruto de una relación mantenida en un viaje anterior hasta aquí. Pigafetta nos lo relata de la siguiente manera. Cuando hubimos pasado la línea equinoccial, perdimos de vista la estrella polar e hicimos rumbo a la tierra que se llama de Bercino, que en italiano se dice Brasil. Allí hicimos provisión de aves, de patatas y de una especie de fruta que se asemeja al piñón del pino, pero que es extremadamente dulce. Entramos en este puerto, actual Río de Janeiro, el día de Santa Lucía, a 13 días del mes de diciembre. Bahía de Santa Lucía, Río de la Plata. Salida el 27 de diciembre de 1519. Llegada el 11 de enero de 1520. Travesía de 15 días. Parten de Santa Lucía y siguen costeando la tierra americana hasta que llegan a lo que conocemos como el Río de la Plata. Entonces lo llamaron Mar Dulce. Hasta aquí había llegado, si os acordáis, la expedición de Juan Díaz de Solís en 1515, que mencioné anteriormente, y que había regresado parte de su expedición a España para contarlo. Juan Díaz de Solís no pudo hacerlo, porque los indios caníbales de esta zona lo mataron, lo descuartizaron, lo asaron y se lo comieron junto a otros compañeros. Los que salieron con vida regresaron a España y contaron lo sucedido. Esto probablemente es lo último que conoció el rey Fernando antes de morir. Falleció sabiendo que la empresa que había comenzado con Isabel era de una gran magnitud y tanto que lo sería. Magallanes también cree en este momento que ha encontrado el paso. De hecho, están 22 días explorando el Mar de la Plata. Pero al probar el agua y ver que no es salada, se dan cuenta de que están ante un enorme río y que incluso ya metido unas cuantas millas en el Atlántico, el agua sigue siendo dulce. Un día se hallaron en agua tan blanca que por experiencia quisieron ver qué era, y probada hallaron ser agua dulce, que causó en todos admiración y algún temor, sin ver tierra, de ver agua dulce. En el Río de la Plata, relación de Ginés de Mafra. Y Pigafetta también lo dice así. Este río forma 7 islas pequeñas. Anteriormente se había creído que esa agua no era la de un río, sino un canal por el cual se pasaba al Mar del Sur. Pero se vio bien pronto que no era sino un río que tiene 17 leguas de ancho en su desembocadura. Aquí fue donde Juan Solís, que andaba como nosotros descubriendo nuevas tierras, fue comido con 60 hombres de su tripulación por los caníbales. Río de la Plata, Puerto de San Julián. Salida el 2 de febrero de 1520. Llegada el 31 de marzo de 1520. Travesía de 58 días. Pero obviamente deciden partir del Río de la Plata. Hoy todo eso es un lugar hermoso donde se puede contemplar
desde la inmensa desembocadura, las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. Siguen bajando de latitud y el frío cada vez se hace más intenso. Estaban terminando el verano austral y comenzando el otoño. Llegan a lo que bautizaron con el nombre de Puerto de San Julián, donde decide Magallanes pasar el invierno. Y claro está, se produce el motín. Varios oficiales y marineros se sublevan. La mayoría quería seguir para encontrar el paso y así no consumir víveres que luego les harían falta. Magallanes se muestra enérgico, taxativo y decide continuar con su plan. Así que Luis de Mendoza, Gaspar de Quesada, que libera del arresto al veedor real, a Juan de Cartagena, y este último se sublevan. Magallanes, con sus afines, logran sofocar la rebelión y se produce el segundo incidente grave en el viaje. Gonzalo Gómez de Espinosa mata a Luis de Mendoza y el 7 de abril de 1520 manda decapitar y descuartizar a Gaspar de Quesada, el capitán de la nao Concepción, y destierra en la isla de San Julián a Juan de Cartagena y a un fraile llamado Pedro Sánchez Reina. Al resto de sublevados, entre ellos estaba Juan Sebastián Elcano, les perdonó, no le quedaba más remedio. No podía prescindir de casi 50 hombres porque les necesitaba para el gobierno de las naves o, como dijo Ginés de Mafra, Magallanes les quiso ahorcar, pero esta crueldad no consintió la demás gente de la Armada. Así que se quedan en San Julián durante 147 días. Durante este periodo envió a la nao Santiago, al mando de Juan Serrano, para que explorase más al sur y si encontraban algo, viniesen a decirlo para continuar. Pero una fuerte tormenta hace que encalle en lo que llamaron Puerto de Santa Cruz, donde desemboca el río de ese nombre. La nave sufre tantos desperfectos que queda inservible. Fallece un marinero. Aún así, son capaces de recuperar buena parte de los enseres y víveres que contenía el buque. 2 miembros de la expedición son enviados por el capitán Serrano y marchan andando desde el puerto de Santa Cruz hasta San Julián. Hoy, Google Maps te informa de que el trayecto entre ambas localidades es de 160 kilómetros y que a pie se tardarían unas 32 horas en llegar, eso en condiciones óptimas y con los conocimientos de hoy en día. Los 2 elegidos entonces hicieron el recorrido en unas condiciones muy lamentables para avisar al resto de la expedición. Tardaron bastante más de 32 horas, pero consiguieron llegar y avisar a Magallanes, aunque tardaron 2 meses en reencontrarse. Pigafetta lo redactó de la siguiente manera. El navío Santiago, que se había destacado para reconocer la costa, naufragó entre los escollos. Sin embargo, toda la tripulación se salvó de milagro. 2 marineros vinieron por tierra al puerto en que estábamos para hacernos saber el desastre, y el capitán general, Fernando de Magallanes, envió inmediatamente algunos hombres con sacos de galleta. La tripulación permaneció durante 2 meses en el sitio del naufragio para recoger restos del navío y las mercancías que el mar arrojaba periódicamente a la orilla. Y todo este tiempo se les envió víveres, aunque la distancia era de 100 millas y el camino incomodísimo y fatigoso, entre espinas y maleza, entre las que había que pasar la noche no teniendo más bebida que el hielo, el que había que machacar, cosa que costaba gran trabajo. ¡6! Puerto de San Julián, Puerto Santa Cruz. Salida el 24 de agosto de 1520. Llegada el 26 de agosto de 1520. Travesía de 2 días. Deciden partir de San Julián, pero las condiciones son bastante pésimas para viajar y se detienen en Santa Cruz, donde recogen a los compañeros de la Santiago. No obstante, vuelven a parar durante casi otros 2 meses, en total 53 días. Lo bueno es que aquí la pesca es abundante y consiguen reponer alimentos y víveres y conseguir alimento fresco. ¡7! Puerto Santa Cruz, Estrecho de Magallanes, Isla de los Ladrones, Isla de Guam. Salida el 18 de octubre de 1520, llegada el 6 de marzo de 1521. Travesía de 139 días. A los 3 días de salir del puerto de Santa Cruz, el 21 de octubre de 1520,
van a descubrir el Cabo de las 11.000 Vírgenes. Lo bautizaron así porque era el día dedicado a la presentación de la Virgen en el templo. Y se empiezan a adentrar, sin ellos saberlos, en el ansiado paso hacia el otro lado de América y encontrar así el Pacífico. El 1 de noviembre entraron definitivamente en el Estrecho de Magallanes, que entonces denominaron de Todos los Santos, por coincidir con ese día. Mientras navegaban por ese laberinto de canales y conductos, contemplaron enormes fuegos en tierra que realizaban los patagones y los indios de la zona, y bautizaron aquello como la Tierra de Fuego. Mientras navegaban, otra borrasca aleja a la San Antonio y a la Concepción. La Trinidad y la Victoria piensan que se han perdido, o peor aún, que han naufragado, y les pierden de vista. Pero no es así. Ambas embarcaciones, la San Antonio y la Concepción, avanzan y van viendo cómo aquello que parecía el fin les confirma poco a poco que al otro lado, muy cerca, está el paso definitivo y tan ansiado. Aquello es un enorme laberinto, pero logran encontrar un paso muy estrecho que consiguen franquear. Llegan hasta una bahía y final a otro canal angosto, que les va a conducir irremediablemente al otro mar. El paso está descubierto, pero aún no lo saben del todo. La Victoria y la Trinidad dejan de verlos y esperan en la boca de la primera bahía. A los 3 días, mientras estábamos en esta incertidumbre sobre su muerte, los vimos venir hacia nosotros, singlando a toda vela y con los pabellones desplegados, y cuando estuvieron más cerca saludaron con descargas de las bombardas y prorrumpieron en exclamaciones de júbilo. Hicimos nosotros lo mismo, y al saber que habían visto la continuación de la bahía, o mejor dicho, del estrecho, todos juntos dimos gracias a Dios y la Virgen María, y proseguimos la ruta. Así lo relataba Pigafetta. La San Antonio vuelve a España. Así que Magallanes, una vez que la San Antonio y la Concepción les informan de que hay un paso posible, les vuelve a enviar nuevamente de avanzadilla y acuerdan dividirse para explorar la mejor opción de paso y regresar a un lugar al que habían convenido, dejando una señal, habían clavado una cruz en la costa, para proseguir todos por el mejor camino posible. Pero sucede el tercer incidente serio del viaje. La San Antonio, que sabe que el paso está descubierto, decidió regresar a España, no sabemos muy bien por qué. Al frente de ella estaba un primo carnal de Magallanes, Álvaro de Mezquita, que es depuesto por un tal Esteban Gómez y que junto al resto de los tripulantes deciden volver a España. Llegarán a Castilla el 6 de mayo del año 1521. Una vez en Castilla afirmaron que regresaron al punto de encuentro convenido, donde estaba la cruz, pero que allí no encontraron a nadie y que como habían descubierto el paso, decidieron regresar para contar e informar al Rey nuestro Señor de la buena noticia. Pigafetta, en cambio, contará después, en 1522, que desertaron. En fin, en el camino de vuelta, los de la San Antonio pudieron descubrir las Islas Malvinas y también pasaron por la isla de San Julián para recoger a Juan de Cartagena y al fraile que allí dejaron, pero no los encontraron. También informaron al emperador de los excesos de autoridad de Magallanes. Carlos I dará crédito a los testimonios de los desertores, poniéndolos en libertad y suprimiendo la paga a Beatriz Barbosa, esposa de Magallanes. Carlos I, pocos años después, en 1524, encargará a este tal Esteban Gómez el mando de una expedición con el fin de buscar otro paso al Pacífico, pero por Norteamérica. En ella, Esteban Gómez recorrerá lugares como la isla de Manhattan, la bahía de Boston y hasta las tierras de Labrador, y que será muy importante para cartografiar la costa este de los actuales Estados Unidos. El hito en la historia, 28 de noviembre de 1520. Atraviesan el estrecho de Magallanes y se adentran en el Océano Pacífico.
Volviendo a nuestra expedición, tras el abandono de la San Antonio y el hundimiento de la Santiago, ya solo quedan 3 naos, que pasarán varios días buscando a la San Antonio, dejándoles señales en la costa conforme habían convenido. La travesía del después llamado Estrecho de Magallanes les llevará nada menos que 38 días, y por fin, el 28 de noviembre de 1520, desembocarán en el océano que llamaron Pacífico. Estamos ante uno de los hitos de la humanidad. Estamos sin duda ante un momento solemne en el que unos cuantos marineros, en nombre del rey de Castilla, descubren el paso al Mar del Sur. Cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado en cosa que otro antes que él no se había hallado. Salió el armada del estrecho a la Mar del Sur, y dieron muchas gracias a Dios por habérselo deparado. Así lo relató Ginés de Mafra. La travesía del Pacífico se inicia buscando ganar latitudes más cálidas, poniendo rumbo noroeste, luego nordeste y finalmente rumbo norte. Se acercan mucho a la costa, a la altura de lo que luego será la futura ciudad de Concepción, en lo que hoy es Chile, aunque deciden no parar y continúan viaje con rumbo noroeste para atravesar el Océano Pacífico. Aquí en este punto debemos reseñar que debieron parar en la costa chilena, pues al no hacerlo fue un tremendo error. Iban sin alimentos frescos, hecho que hizo que apareciese el temido escorbuto, enfermedad que desconocían y que consiste principalmente en la falta de vitamina C en la dieta. Estuvieron nada más y nada menos que 3 meses y medio sin probar alimento fresco. No nos lo podemos ni imaginar. Aún así, los vientos les fueron propicios y el mar estuvo en calma, y ahí su nombre, Pacífico. Si hubiesen sabido que después iba a ser un océano algo más violento, lo hubieran bautizado con otro nombre. El clima les fue benigno. Entraban en el verano austral, y esto les permitió avanzar diariamente del orden de 70 leguas, es decir, unos 385 kilómetros. Sin embargo, el océano parece no tener fin. Así lo describe Pillafetta en su diario. Todos lloramos de alegría. Este cabo se llamó el Deseado, porque en efecto, desde largo tiempo ansiábamos por verlo. En caso que no hubiésemos descubierto este estrecho, para pasar de un mar a otro, el comandante en jefe tenía determinado continuar su derrota al sur hasta el grado 75 de latitud meridional, donde durante el verano no hay noche, o al menos muy poca, así como no hay día en invierno. En fin, creo que no hay en el mundo un estrecho mejor que este. Avanzan por el Pacífico, pero a pesar del buen ritmo que llevan, tienen mala suerte, ya que dada la cantidad de islas pequeñas que hay, no se encuentran con ninguna. Podían incluso haber ido dirección a Australia, pero nada, solo se topan con 2 islotes pequeños en lo que les resulta imposible parar, el atolón de Puca Puca y la isla de Flynn, que llamaron de San Pablo, y los tiburones respectivamente. Debemos indicar que no sabemos realmente por qué Magallanes siguió esta ruta tan al norte si pretendía ir a las Molucas. No es un itinerario del todo muy lógico, pues no hay más que ver un mapa. Esto lo mencionará Juan Sebastián Elcano cuando se entrevistó en Valladolid con el emperador Carlos V y le contó los pormenores del viaje, pues le dijo lo siguiente: Magallanes nunca quiso dar aquella derrota, porque este testigo, siendo piloto en su nao, lo vio. En este punto, la desesperación ya es evidente y se hace palpable. Aquello se convierte en un auténtico calvario por la carencia de agua y alimentos frescos. Los tripulantes comienzan a fallecer por el escorbuto. Muchos de ellos se rifaban las ratas o las compraban por un ducado. Se pagaban a precio de oro, pues vieron que los que las comían o no morían o los síntomas no eran tan letales. Las muertes acumuladas en la travesía del Océano Pacífico desde el Cabo Deseado hasta la llegada a Cebú, cuando dejan de producirse muertes por enfermedad, son en total de 19. Llama la atención que las muertes empezaron pronto, lo cual indica que llevaban ya tiempo sin aprovisionarse mientras estuvieron dentro del Estrecho de Magallanes. Y la deserción de la nao San Antonio, que iba cargado con la mayoría de las provisiones, es evidente que también tuvo mucho que ver en esto. Por fin,
El 6 de marzo de 1521 encuentran una isla, esta vez sí, donde pueden desembarcar. Se trata de la hoy conocida como isla de Guam. La llamaron la isla de los ladrones, muy poblada, y es que sus habitantes se subieron a los barcos y les robaban todo cuanto podían. Nos lo cuenta así Ginés de Mafra, para alegría de todos. Yendo navegando esta armada, uno que estaba en la gavia, que se llama Navarro, dijo a grandes voces: «¡Tierra, tierra!». Con esta subida palabra todos se alegraron tanto que el que menos señales de alegría mostraba se tenía por más loco, como Pillafetta, que decía: «Los isleños venían a nuestros barcos y robaban tan pronto una cosa como la otra, sin que pudiéramos impedirlo. Por lo maravillados y sorprendidos que quedaron al vernos, estos ladrones creían, sin duda, ser los únicos habitantes del mundo». 9. Isla de Omoón, Filipinas. Isla de Limasaua, Filipinas. Salida el 25 de marzo de 1521. Llegada el 28 de marzo de 1521. Travesía de 3 días. Por fin llegan a Filipinas. El primer sitio que pisan es la isla de Mazagua, hoy Limasaua, donde según Albo la gente es muy buena. Allí conocen al rey local, que les lleva hasta la isla de Cebú. Repondrán víveres, empezarán a comer alimentos frescos y ven cómo los enfermos comienzan a mejorar. Les enseñan la fe cristiana y muchos nativos se convierten, levantando una gran cruz en el punto más alto de la isla. Es en este momento cuando empiezan a sospechar que la Tierra es una esfera. Y lo sospechan porque el intérprete que llevaba Magallanes, un tal Enrique, comienza a entender los dialectos de la zona e interpretan que las Molucas no están muy lejos de allí. Sin embargo, después de atravesar medio mundo para que llegara este momento, el intérprete, el tal Enrique, se aprovechó poco porque con el deseo que él llevaba y con el buen aparejo que en la tierra y en los naturales de ella halló, se emborrachó con el vino que le dieron, decía Ginés de Mafra. Diez. Isla de Limasaua, Filipinas, Cebú, Filipinas. Salida el 4 de abril de 1521. Llegada el 7 de abril de 1521. Travesía de 3 días. Desde allí parten a Cebú. Los nativos parecen tener miedo, pero poco a poco Magallanes se gana la confianza del rey local e intercambian regalos. Muchos nativos se convierten al cristianismo. Aquí debemos puntualizar lo extraordinario del regalo que hizo Magallanes a la reina de Cebú. Le entregó en señal de agradecimiento un niño Jesús, una pequeña talla en madera, y lo sorprendente de esto es que cuando los españoles regresaron en 1565, conocieron la historia y cómo la talla gozaba de una gran devoción popular. Devoción que ha perdurado al paso de los siglos y que en la actualidad celebran y que es conocida como el Santo Niño de Cebú y que congrega a millones de personas cada año. La muerte de Fernando de Magallanes. Llegamos a uno de los momentos importantes del viaje, y que no fue otro que la muerte del capitán general de la expedición. Magallanes parece que en aquellos parajes paradisíacos, entre tanta isla y siendo bien acogidos, se siente seguro. Cree tener la situación controlada. Sabe que las islas de las especias están cerca, que esos días será un tiempo precioso para que sus hombres disfruten y descansen y, lo más importante, que repongan fuerzas. Y ante el desafío que recibe por parte del rey de la isla vecina de Mactán, se envalentona y decide tener un acto de arrojo y coraje y demostrar sus fuerzas y su superioridad. Acude a la isla de Mactán con unos cuantos hombres, pero al desembarcar están allí esperándolos, y Magallanes morirá valientemente defendiendo la retirada de sus hombres, siendo alcanzado en la frente por una lanza y cayendo allí junto con otros 7 compañeros. Magallanes perdió la vida en Mactán, donde se empeñó en acudir, incluso rehusando la ayuda del rey de Cebú,
para someter al líder local Lapu Lapu, el líder de Mactán. Su muerte sucedió un 27 de abril de 1521. 4 días antes, en Castilla, el ejército imperial de Carlos V sofocó la rebelión comunera, lo que es la historia. Unos locos castellanos defendiendo a su rey y llevando el nombre de las Españas por los océanos y el ancho mundo, y otros muchos luchando entre sí en Castilla. Quizás haya sido el destino de nuestra historia. Jamás hemos sido capaces de valorar que la unión hace la fuerza, como dice el dicho popular. Ginés de Mafra contaría después, a su llegada a Castilla, que Magallanes perdió mucha autoridad, porque un hombre que llevaba sobre sí un negocio de tanta importancia no tenía necesidad de probar sus fuerzas, porque de la victoria se sacaba poco fruto. Tras la muerte de Magallanes, todos quedan abatidos y desolados. El rey de Cebú quiere invitar a los españoles a una cena para remediar y aliviar el agravio que han recibido en Mactán, pero no es más que otra encerrona. Muchos españoles sospechan que es una emboscada y deciden no ir, entre ellos Elcano, pero sí acude el cuñado de Magallanes, Duarte Barbosa, y el capitán Juan Rodríguez Serrano. Los peores pronósticos se cumplen y mientras el rey distrae a los españoles, entran cientos de guerreros en la sala y pasan a cuchillo a todos ellos. El resultado es desolador. Mueren asesinados 26 hombres. Aquello fue un auténtico desastre. Y lo que es peor, hicieron preso y cautivo al que fuera capitán de la Santiago, Juan Rodríguez Serrano. Los indios se lo mostraron desde la orilla a los españoles que estaban en las chalupas, herido y maniatado. Piden rescate por él, y pese a dárselo por 2 veces, los indios no le liberan, y no tienen más remedio que terminar por largar velas y marchar. Fue una dura y difícil decisión, tomada por Juan López, que se erige en este momento como capitán. Los supervivientes mantendrían siempre la esperanza de que sus compañeros no hubieran muerto. De hecho, algún tiempo después, Carlos I pedirá a Hernán Cortés que envíe a Cebú la expedición de Álvaro de Saavedra para buscar a los nuestros, textualmente, y en el peor de los casos averiguar qué ocurrió. El rey de Portugal también, a instancias de Carlos I, escribirá a sus capitanes en Malaca y en las Molucas para que busquen a Juan Serrano. Aquello les debió marcar bastante a nivel personal. Eran amigos. Podríamos decir que eran como hermanos, y es que llevaban 2 años compartiendo toda clase de aventuras, de alegrías e infortunios. Tal es así que es emocionante y conmovedor comprobar cómo, por ejemplo, Juan Sebastián Elcano deja escrito en su testamento que a su amigo, digo textualmente, el piloto de Su Alteza Andrés de San Martín, uno de los asistentes a este convite de Cebú, le deja en herencia un almanaque, un libro de astrología y paños por si le encontraran. Algo realmente apasionante. En Cebú han estado 24 días. Cebú, Filipinas, Isla de Bohol, Panglao, Mindanao, Isla de Cagayan, Isla de Palawan, Brunei. Salida el 1 de mayo de 1521. Llegada el 9 de julio de 1521. Después de estos 2 desgraciados incidentes, la muerte de Magallanes y la cena emboscada que terminó en tragedia, zarpan de allí y se dirigen primero a la isla de Bohol. Tan solo quedan 117 hombres para tripular 3 naves. No obstante, comprueban que son insuficientes para poder navegar con los 3 navíos. Así que deciden tomar una decisión. Queman la nave que peor estaba, es decir, la Concepción, y ya solo quedan la Trinidad y la Victoria. Se erige como nuevo capitán el portugués López Carvalho, que parece no tener claras las cosas. Entre otras cosas, no sabemos por qué no se dirige a las Molucas. Además, sus hombres empiezan a encontrarse en un estado lamentable de nuevo, y sin rumbo definido van a parar a la isla de Palawan. Allí, según Pigafetta, pensaron en abandonar, pues la situación debía ser muy preocupante.
Dice textualmente que pensaron en buscar alguna tierra y acabar allí sus días. No obstante, reponen víveres, se recuperan y reparan las 2 naos. Pillafetta así lo relata. Nos hallábamos tan hambrientos y tan escasos de provisiones que estuvimos varias veces a punto de abandonar nuestras naves y establecernos en alguna tierra para terminar allí nuestros días. Esta isla, que se llama Paloán, nos proveyó de cerdos, cabras y gallinas, bananas de varias especies, algunas de un codo de largo y tan gruesas como el brazo, aunque otras no tenían más que un palmo de largo, y otras, que eran las mejores, aún eran más pequeñas. Tienen también cocos, cañas de azúcar y raíces semejantes a 86 nabos. Cuecen el arroz también en el fuego, dentro de cañas o en vasos de palo, por cuyo sistema se conserva más largo tiempo que el que se cuece en marmitas. Del mismo arroz se saca por medio de una especie de alambique un vino más fuerte y mejor que el de la palmera. En una palabra, esta isla fue para nosotros la tierra de promisión. Desde allí se dirigen a Brunei. Parece que las cosas mejoran. Son bien recibidos y tratados, pero estando allí el jefecillo de la zona, el Rajá Sirípada, detiene al Cano y a Espinosa y a unos cuantos más. Los que se encontraban en la Victoria y la Trinidad deciden salvarlos, y para ello realizan un ataque a una serie de barcos que estaban establecidos en el puerto y así lograr liberar a Elcano y a Espinosa. Este, en su ida, mata a un capitán local para que libere al resto de españoles. Lo hacen, pero finalmente se quedan con 2 rehenes. Uno de ellos, si os acordáis, el hijito de López Carvallo, al que recogió en Brasil cuando pararon por primera vez en tierra americana. XII. Brunei, Isla de Joló, Isla de Cagayan, Islas Célebes, Islas Célebes septentrionales, Tidore, Islas Molucas. Salida el 29 de julio de 1521, llegada el 8 de noviembre de 1521. Y ya nos adentramos en los momentos en los que Juan Sebastián Elcano asumirá la capitanía de la Victoria y Gómez de Espinosa la de la Trinidad. Los 100 y pico hombres que quedan no están contentos con la forma de gestionar de López Carvallo, y es que nada más salir de Brunei, la Trinidad encalla y tiene que ser reparada. Pierden otros 37 días en subsanar los desperfectos en el barco. Lo hacen en una isla entre Brunei y Palawan, de difícil localización, posiblemente sea la de Bataraza. Ahí es cuando tanto Elcano como Espinosa asumen el peso de la expedición con la ayuda del escribano Martín Menéndez y se ponen rumbo a las Molucas. Están decididos a completar su misión, cargar los barcos con todas las especias posibles y volver a Sevilla. Irán primero a Mindanao, donde, contratan a 2 pilotos de la zona para que les guíe hasta Tidore. En tan solo 10 días estaban ya viendo los picos volcánicos de aquellas islas, las Islas de la Especiería. Aquí los españoles son muy bien recibidos por el rey Al-Mansur, al que enseguida llaman Almanzor. Los portugueses no debían haberlo tratado muy bien, porque el rey les pide de todas las formas posibles que se queden para protegerles de los portugueses. No solo ofrece vasallaje al emperador Carlos I, sino que incluso propone que Tidore pase a llamarse Castilla. Un portugués, incomprensiblemente, les pone sobre aviso, pues les informa de que una flota portuguesa se estaba acercando a la zona para intentar capturarlos. Además les informa de que su amigo y capitán de la Santiago, Juan Rodríguez Serrano, había fallecido. Elcano se da cuenta de que tienen que cargar cuanto antes los barcos de especias y salir de allí de inmediato. Así que el 25 de noviembre empiezan a llenar las bodegas de las naos de clavo y el 8 de diciembre parten rumbo sur, con cientos de canoas rodeándoles en la despedida. Pero otro inconveniente se les viene encima. La Trinidad hacía aguas por todos los lados y deben parar. El rey Al-Mansur se ofrece a ayudarles y comprueban que la avería es más de lo que se pensaban. La quilla estaba partida. La quilla tiene 2 funciones
y es, por un lado, evitar que el barco sea arrastrado lateralmente, y por otro lado, el lastre es un peso que está en la parte inferior de la quilla que hace que mantenga al barco boca arriba. Así, por tanto, estamos ante un momento, digamos, difícil de solucionar. Están ante el último dilema de la expedición. ¿Qué hacer en este momento, cuando saben que los portugueses los buscan y el tiempo apremia? El trágico destino de la nao Trinidad y de sus hombres. De 55, solo 4 llegarían de nuevo a España. Así que aquí toman la decisión más difícil. Descargan las especias de la nave, la encallan en seco y proponen repararla. Esta medida trae una segunda derivada, que es lo que más sienten, puesto que la reparación de la Trinidad iba a precisar meses, y no es otra que separarse. Deciden que el Cano, al frente de la Victoria, zarpe de inmediato hacia el Cabo de Buena Esperanza, rumbo oeste, y tratar de llegar a Castilla subiendo por la costa africana, dando así, por tanto, la primera vuelta al mundo. Decisión arriesgada cuando menos, como luego veremos, porque estaban en aguas portuguesas. De hecho, desde que salgan de las Islas de las Especias, no tocarán tierra hasta que decidan parar para reponer alimentos frescos en las islas de Cabo Verde. Y la Trinidad, una vez reparada, tomaría la ruta del Pacífico. No estuvo reparada hasta abril de 1522. Y para realizar ese viaje lo que tratan de hacer es llegar a las costas de actual Panamá, a la provincia del Darién, donde Núñez de Balboa avistó por primera vez el Pacífico. Ahora lo vemos, pero antes, como estamos en las Islas de las Especias y Jesús Medina nos ha traído clavo, que viene expresamente de allí, pues vamos a probarlo para ver a qué sabe. Pues nada, aquí os traigo un botecito de la especia del clavo, que era una especia muy preciada, valía incluso más que el oro en aquella época, Efectivamente. Con lo cual, por eso había tantas ansias de llegar a esas islas para cargar los barcos y llevarse ese clavo hasta Europa y venderlo allí porque era muy preciado. Y mira, os voy a dar un clavo aquí, coge por aquí, Roberto. Dale otro a Raúl también. Además, y lo probamos aquí, porque tiene un sabor muy fuerte, como podemos comprobar, tiene forma de clavo también, Sí. o sea, por eso se llama clavo, efectivamente. Y el olor, queridos amigos oyentes, es muy intenso. Los que la veis, Y a lo mejor morderlo tenéis... también. Y el Lo olor, voy a pasar aquí a la gente también. bueno, este sabor lo que hacía era que los alimentos en mal estado, lo que hacía era al final, digamos, Conservarlos. disimular un poco ese alimento en mal estado y que la gente se lo pudiese comer. Tiene un sabor muy muy fuerte, ¿eh? Lo estamos probando y vamos. Entonces no había frigoríficos, ni había congeladores, ni neveras que mantuviesen los alimentos en un estado, digamos, óptimo, y esto lo que hacía era un poco camuflar Efectivamente. el estado de los alimentos. Y por eso era tan preciado y tan caro. Me gustaría también a mí comentar una cosa, si me permitís, que me parece muy curiosa también, que es a la hora de encontrar ese paso que encontraron en ese estrecho de Magallanes, pues tenían que bajar una forma de saber si era un río o si era el mar, pues era saber si el agua era dulce o salada, ¿no? Entonces se bajaba un cubo con una cuerda, se cogía el agua, se subía, la probaban y entonces se sabía si era, por ejemplo, el río del Río de la Plata, pues es un río muy ancho que daba a confundir. Algunos se pensaban que era ese, el estrecho. Sí, de hecho ahí es cuando prueban agua y ven que es dulce, y entonces se extrañan de que una desembocadura de un río pudiera ser tan grande. Estaban acostumbrados a los ríos de España, que bueno, lo más ancho que hubieran visto quizás hubiera sido la desembocadura del Tajo. En fin, entonces pues es verdad que es muy ancho ese río. Y por cierto, el clavo que hemos probado ahora mismo, hoy en día no es tan caro, ¿eh? Hoy en día cualquier persona se lo puede permitir comprarlo por un par de euros y lo tiene. Entonces, Roberto, ¿qué ocurrió con la Trinidad y su tripulación? Esta es una historia muy bonita y muy interesante que creo que es necesario también destacar,
porque bueno, aquí hay que decir que tuvieron mala suerte, porque esta nao lo que hace es lo que luego Urdaneta hará casi 50 años después, que es subir muy hacia el norte, digamos casi hacia Japón, y con los vientos del Kuroshio tratar de alcanzar las costas de lo que era México o el sur de Estados Unidos, ¿no? Pero ahí tuvieron mala suerte. Bueno, lo comentamos. Debemos reseñar que a comienzos de abril estaba por fin reparada la nao de la Trinidad. Se volvió a cargar el clavo, unos 1000 quintales de clavo, y el 6 de abril zarpó con 55 hombres, dejando allí a 4 españoles al cargo de un almacén que tenía el clavo, que no cargaron, y con varias piezas de artillería para que pudieran defenderse de un hipotético ataque portugués del que, recordemos, había avisado el tal portugués Pedro Alfonso de Lorosa, quien por cierto se unió a los de la Trinidad. Hay que destacar en este momento la enorme pericia y los grandes conocimientos que debió tener Gómez de Espinosa, demostrando una gran intuición marinera, llevando al barco por el Pacífico hacia el norte hasta el paralelo 42, hacia la corriente de los vientos que llaman del Kuroshio, que eran vientos muy favorables y que es lo que a la postre descubrirá Andrés de Urdaneta unos 30 años después. Como hemos dicho, tuvieron mala suerte porque allí en aquel momento pues no les sopló el viento y no pudieron ir hacia América. Y es que desecharon la opción de regresar por el estrecho de Magallanes. Pensaron en llegar hasta Panamá, como comentamos, porque sabían que por esas tierras andaban o estaban las expediciones de Gil González Dávila y de Andrés Niño, explorando la costa del Pacífico. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque justo cuando zarpan de Sanlúcar de Barrameda, se encontraron allí todas las expediciones. Se encontraron la de Gil González Dávila y Andrés Niño y la de Magallanes. Así pues sabían que podían precisar o podían tener ayuda si llegasen a la costa panameña. Antonio de Brito, el capitán portugués que les terminará apresando meses más tarde, lo contó así. Desde el Darién pensaban pasar el clavo en camellos a la otra banda, porque me aseguraron que andaban de armada naves de Castilla y que en ellas lo transportarían. Pero otra vez el infortunio les jugó una mala pasada. Una enorme tormenta de 5 días, otras fuentes hablan de 12, dejó la nave destrozada y casi ingobernable. Dieron la vuelta y tras descubrir las 14 Islas Marianas y fallecer en el mar 31 hombres por falta de alimentos, los portugueses les apresaron cerca ya de Ternate, con tan solo 17 supervivientes a estas alturas. En Ternate se hundió para siempre la Trinidad al realizar la descarga del clavo. El final trágico de aquellos 55 valientes. Los supervivientes fueron hechos prisioneros y tratados con dureza, obligándoles a realizar trabajos forzados. Fallecieron casi todos. Uno de ellos consiguió volver a España, por sus medios, a bordo de un barco portugués. Fue el marinero Juan Rodríguez, apodado El Sordo, quien no sabemos si era realmente sordo, pero sí nos podemos hacer una idea de su gran astucia para conseguir volver. Otros 4 fueron llevados todavía presos a Portugal. El propio Espinosa, el capitán, Ginés de Mafra, el piloto genovés León Pancaldo y el lombardero Hans Barge, que murió al llegar a Lisboa. El emperador Carlos consiguió la libertad para Espinosa, Mafra y Pancaldo, que regresaron a España en enero de 1527. Y Elcano tomó aquí la decisión más arriesgada. Pues sí, efectivamente, Elcano aquí decide ir hacia el sur. Piensa que así, pasado un tiempo, el monzón contrario cesará y que surgirán vientos que soplen hacia el cabo de Buena Esperanza. En contra están las posturas de sus 2 oficiales, el piloto Francisco Albo y el maestre Miguel de Rodas, que prefieren dirigirse a las Maldivas. Aún así, la postura de Elcano es la elegida. Él tenía en mente, ya en ese momento, dar la vuelta al mundo. Redujeron la carga de clavo de la Victoria de 700 a unos 600 quintales, unas 27 toneladas, y por fin, el 21 de diciembre de 1521, zarparon con 47 tripulantes y 13 indígenas, con velas nuevas en las que se lucía una gran cruz de Santiago
y la inscripción: esta es la figura de nuestra Buenaventura. La emocionante despedida de ambas tripulaciones, de la Victoria y de la Trinidad, nos la cuenta Pigafetta. El sábado 21, día de Santo Tomás, el rey de Tadore nos trajo 2 pilotos, cuyos servicios habíamos pagado de antemano, para que nos condujesen fuera de estas islas. Despidiéronse entonces las naves una de otra, por una descarga recíproca de artillería. Nuestros compañeros nos siguieron en sus chalupas hasta donde les fue posible, y todos nos separamos llorando. Juan Carvalho se quedó en Tadore con 53 europeos. Nuestra tripulación se componía de 47 de estos y de 13 indios. (14) Isla de Timor, Islas de Cabo Verde. Salida el 7 de febrero de 1522, llegada el 10 de julio de 1522. Travesía de 153 días. Después de esta despedida tan emotiva de ambos barcos, se dirigen hacia Timor y de camino sufren una fuerte tempestad. Salvan la vida de milagro y hacen un juramento. Si llegan a Sevilla vivos, lo primero que harán será ir en procesión descalzos y con cirios en la mano hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria en Triana, para dar gracias a la Virgen por haberle salvado la vida y haber completado el viaje. Permanecen allí 11 días reparando el barco y por fin el 7 de febrero de 1522 se encaminan a lo desconocido, a surcar el Océano Índico a unas latitudes muy al sur, en dirección oeste. Van tan al sur que por poco no descubren Australia. Se quedaron a escasas millas, y lo hicieron así para evitar barcos portugueses y no hacer escalas y poder ser apresados. Esta es otra parte maravillosa de la travesía y de esta gran hazaña hispana por esas aguas nunca jamás surcadas. Si lo consiguen, serán los primeros en completar la vuelta al mundo. La soledad y las penurias del Océano Índico. El Océano Índico le recibe inicialmente con vientos flojos. No pasan lejos de Australia, como mencionábamos antes. Estuvieron cerca de descubrirla. Pasan paralelos a sus costas. Si hubieran ido más hacia el sur, desde el principio, se hubieran encontrado con ella. A partir de aquí, el mar se complica. Al cabo de mes y medio de travesía divisan a lo lejos una isla, la rodean, pero no encuentran fondo en ella y tienen que continuar viaje sin detenerse. Se trata de la que después se llamó Isla de Ámsterdam, muy inhóspita y que aún hoy está deshabitada. Avanzan poco, llegan hasta el paralelo 40. Ahí los vientos son contrarios y tienen que parar, pues son arrastrados hacia el este. Están en la zona que después se llamó la temible franja de los 40 rugientes, muy usada después por los ingleses para hacer el viaje a Australia en sentido este, pero los españoles lo hicieron al contrario. Pasaron mucho frío, con una mar muy embravecida. Entonces Elcano decide subir al paralelo 36. Con esta decisión creen haber avanzado mucho, incluso que habían dejado atrás el cabo de Buena Esperanza, pero van en zigzag y llegan a lo que hoy es el río Infante, denominado también Gran Río Fish, en la parte este de la costa de Sudáfrica. Esto nos hace pensar o sospechar que manejaban cartas de navegación portuguesas proporcionadas por Magallanes. Momento crítico. Aquel mayo de 1522 en la punta de África.
Pero deciden no parar ni repostar por miedo a los portugueses, aunque muchos están muy enfermos. Su idea es alejarse de la costa y enseguida deciden continuar sin haber tomado tierra. Albo dirá en su diario: «Tomamos la vuelta de la mar por estar en ello nuestra libertad», y añade: «En esta costa hay muchas corrientes que el hombre no les halla abrigo ninguno, sino que la altura le da». Están ante el momento crucial. Van a girar del Índico al Atlántico y el viento es tan fuerte que parten el mástil y la verga del trinquete. Aquello es lo más parecido al infierno, pero con agua. Además hay una niebla espesa que les impide ver dónde se encuentran. Parecen abandonarse a su suerte. Incluso se plantean tirar el clavo para aligerar el barco, pero deciden no hacerlo. Buscan la gloria y no quieren volver sin su preciado cargamento. Es el todo o nada, pero finalmente la fortuna les sonríe. Giran y sobrepasan el cabo sin verlo. Estimaron estar a tan solo 8 leguas de él, aproximadamente a unos 40 kilómetros de distancia. En condiciones normales lo hubieran visto, pero pasan por allí sin atisbarlo siquiera. El día 6 de mayo están tratando de dejar el cabo atrás, el cabo conocido como de las tormentas, y el 19 de mayo de 1522 por fin lo sobrepasan y se adentran en el tan ansiado océano Atlántico, y ponen rumbo a casa. Estallan de alegría de nuevo, saben que la gloria está muy cerca, pero que aún deben de seguir navegando para encontrar las costas españolas. Pigafetta lo recogió así: Para doblar el cabo de Buena Esperanza, subimos hasta el grado 42 de latitud sur, y nos fue preciso permanecer 9 semanas frente a este cabo, con las velas plegadas, a causa de los vientos del oeste y del noroeste que experimentamos constantemente, y que concluyeron en una tempestad terrible. El cabo de Buena Esperanza está hacia los grados 34-30 de latitud meridional, a 1.600 leguas de distancia del de Malaca. Es el más grande y más peligroso cabo conocido de la Tierra. Algunos de los nuestros, y sobre todo los enfermos, habrían querido desembarcar en Mozambique, donde hay un establecimiento portugués, a causa de las vías de agua que tenía la nave y del frío penetrante que sentíamos. Pero especialmente porque teníamos por único alimento y bebida arroz y agua, pues toda la carne que, por falta de sal, no pudimos preparar, estaba podrida. Sin embargo, hallándose la mayor parte de la tripulación inclinada más al honor que a la vida misma, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos fuera posible para regresar a España, por más que tuviéramos aún que correr algunos peligros. En fin, con ayuda de Dios, el 6 de mayo doblamos este terrible cabo, siendo preciso acercarnos a él hasta distancia de 5 leguas, sin lo cual no lo hubiéramos conseguido jamás. Corrimos enseguida hacia el noroeste durante 2 meses enteros, sin reposarnos jamás, perdiendo en este intervalo 21 hombres entre cristianos e indios. Al arrojarlos al mar, notamos una cosa curiosa, y fue que los cadáveres de los cristianos quedaban siempre con el rostro vuelto hacia el cielo, y los de los indios con la cara sumergida en el mar. Rumbo al norte por el Atlántico hasta las islas de Cabo Verde, 19 de mayo, 9 de julio. Por fin el océano Atlántico les trae vientos muy propicios. Consiguen reponer el palo del trinquete y avanzan mucho gracias a la corriente de Benguela. Entre el 25 y el 26 de mayo recorren la friolera de 100 millas náuticas, unos 560 kilómetros, siendo el día de mayor distancia recorrida en toda su vuelta al mundo. Pero la cosa se vuelve a complicar. Los alimentos comienzan a escasear porque ya solo pueden comer arroz hervido con agua de mar, y esto provoca consecuencias nefastas en la tripulación. Comienzan a producirse muertes nada más pasar el cabo, y entre mayo y junio el goteo de fallecidos es constante. Así que Elcano se ve obligado a tomar una decisión contraria a sus intenciones: acercarse a la costa para avituallarse. Están cerca de Guinea, pero también tienen mala suerte. Solo encuentran manglares y bosques de árboles resistentes al agua salada
que crecen en los bajíos de las desembocaduras de los grandes ríos de la zona, lo cual les impide acercarse a tierra firme. Persisten en ello, dedicando desde el 14 de junio al 1 de julio a recorrer estas costas africanas en busca de un lugar donde detenerse, pero sin éxito. Y las muertes siguen. Cabo Verde, 9 de julio. Y no les queda más remedio al Cano que someter a votación si continuar viaje a España, sabiendo que quizá mueran en el intento, o recalar en las islas de Cabo Verde, de las que están muy cerca, pero donde saben que están los portugueses a los que tanto temen. Deciden ir allí, a las islas de Cabo Verde, tratando de engañar a los portugueses, diciéndoles que vuelven de América y que la avería del trinquete les ha forzado a pedirles ayuda. El 9 de julio llegan a las islas. La Victoria fondea y parte de la tripulación acude a la costa en barcas para traer provisiones. Los portugueses atienden de buena fe a los expedicionarios y les dan alimentos y agua. El desfase de día y la salida de Cabo Verde. Y cuando llegan los portugueses les dicen que es 10 de julio, cuando ellos tienen anotado en su diario que es 9. Días más tarde comprenden que han ido ganando horas al día al viajar siempre hacia el oeste, y al dar la vuelta al mundo habían perdido un día. Pigafetta lo recogió de esta forma tan maravillosa. Después supimos que no existía error en nuestro cálculo, porque navegando siempre hacia el oeste, siguiendo el curso del sol y habiendo regresado al mismo punto, debíamos ganar 24 horas sobre lo que permanecían en el mismo sitio, y basta reflexionar para convencerse de ello. Así, el 12 de julio los portugueses les descubren. Algún marinero de los 13 que bajaron a por provisiones debió llevar clavo para comprar esclavos y así poder ayudarles a achicar agua de la Victoria con bombas, pues estaban exhaustos y ya no podían más. Detienen a los 13 y los de la Victoria, al ver que no regresa, se ponen inquietos. Levantan el ancla y vigilan mirando hacia la costa por si acaso. Por la mañana ven venir a unos portugueses en una barca y les piden entregar el barco y ser detenidos. El Cano sale de allí como alma que lleva el diablo y toma rumbo sur para despistarles. Se adentra algo más en el Atlántico y después de perderles de vista, toma rumbo norte, dirección a casa. Ahora ya sí saben que España está muy cerca, y en ellos afanan. ...15... Islas de Cabo Verde, Sanlúcar de Barrameda. Salida el 13 de julio de 1522, llegada el 6 de septiembre de 1522. Travesía de 55 días. Rumbo a casa, rumbo a España. Y navegan camino a casa, pero no van a las Islas Canarias, como todos hubiéramos pensado, y no lo hacen por un doble motivo. Por un lado piensan que los portugueses pueden estar esperándolos cerca, y por otro, el Cano sabía que los alisios soplan hacia el sur y hacia el oeste, y no hubieran avanzado apenas. Así que decide subir al norte y tomar la ruta que los portugueses llamaban Volta do Mar o Volta do Mar Largo, y suben casi hasta la altura de Vigo. El Cano sigue fielmente esta ruta, atraviesa las Azores, el viento les ayuda y lo hace a gran velocidad. Es agosto,
mediados, y los vientos se vuelven a parar una vez más. Eso es lo que tiene navegar a vela. Por eso lo que hicieron estos hombres, estos grandes hombres, tiene un mérito descomunal. No avanzan, la desesperación y el agotamiento es enorme, pero saben que están a las puertas de la gloria. Al fin se levanta el viento y navegan hacia el cabo de San Vicente. Todavía pasan 14 días, pero al fin, el 4 de septiembre, divisan el cabo. Están muy cerquita y 2 días después, el 6 de septiembre de 1522, día para la historia, entran al puerto de Sanlúcar de Barrameda. Los sanluqueños ven llegar a una nave fuertemente escorada, parcialmente desarbolada, y de la que asoman 18 escuálidos hombres. Flacos como jamás hombres estuvieron, diría Elcano, que les dicen ser los supervivientes de la armada de Magallanes y que vuelven de haber dado la vuelta al mundo cargados de especias. Los acompañaban al menos 3 indios de las Islas Molucas, de los 13 que habían embarcado en Tidore 9 meses atrás. De inmediato se corre la voz como la pólvora por la ciudad, que se presta a atenderlos. Ya han dado la vuelta al mundo, pero orgullosos de su gesta, quieren continuar hasta Sevilla, de donde partieron 3 años y 28 días atrás. Así, les remolcan durante 2 días en la travesía del Guadalquivir. Y llegados a este punto, pues aquí Jesús nos ha traído una manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, que yo creo que ha llegado el momento de brindar. Que pues, para celebrar la gesta, esta llegada a Sanlúcar de Barrameda, hay que brindar esta vuelta al mundo. Os voy a poner aquí un poco de... Yo creo que no hay nada mejor para brindar que una manzanilla de Sanlúcar. Pero no es para el estómago, ¿verdad? Sí, es una manzanilla con alcohol, ¿eh? No es manzanilla de infusión, se lo vamos a dar también aquí a la gente para que lo pruebe. Y yo creo que deberíamos de brindar todos por esta vuelta al mundo, esta primera vuelta al mundo, que se conmemora el 500 aniversario y que es una historia, como estáis contando, épica, apasionante, con un montón de inconvenientes. Uno de ellos, y muy curioso, que os quería comentar, y bueno, que muchos de ellos, ya lo ha comentado antes Roberto, murieron de escorbuto, pero lo que no sabían es que la solución a esa enfermedad, que es la falta de vitamina C, la llevaban en el propio barco, porque llevaban el clavo y el clavo llevaba vitamina C, con lo cual se podían haber evitado muchas muertes. Y bueno, algunos como Elcano, algunos de los máximos dirigentes de los barcos, no se enfermaban de ese escorbuto porque llevaban un puré de membrillo y con ese puré que contenía vitamina C, pues bueno, pues vamos a brindar. Vamos a brindar por estos grandes hombres, sí, por señor. Unos hombres que yo creo que estaban hechos de otra pasta y que fueron, como bien dije al principio, hombres de frontera, hombres que no tenían límite alguno y que siempre iban más allá, buscando una tierra más lejos todavía a la que poder llegar. Y yo, cuando preparaba el programa, pues pensaba en lo que tuvieron que pasar estos hombres, las penalidades que tuvieron que pasar, pero también las alegrías que se llevaron pues cuando consiguieron conseguir algún hito importante, ¿no? Entonces, bueno, pues por estos grandes hombres hispanos sin complejos brinda levantamos en el 500 aniversario sí, de la primera vuelta al mundo. Por estos héroes. Un aplauso por estos héroes, sí señor. Bueno, ¿qué tal está la manzanilla? ¿Está buena? Está rica. Hemos celebrado ya por fin llegar a España, este viaje impresionante y bueno, queda ya lo último, ¿no? Queda el último, que es, yo creo, lo más no digo lo más interesante, pero sí lo más emocionante, ¿no? Entran al puerto de Sevilla fundiendo en salvas la pólvora que les quedaba. Nuestros héroes tienen presente una promesa hecha a la Virgen, si os acordáis, en aquella tempestad de Timor. Y piden cirios, así que desembarcan uno a uno en procesión, descalzos,
con los cirios en la mano, hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria en el barrio de Triana para dar gracias a la Virgen. Traen un preciado cargamento de 27 toneladas de clavo, una increíble fortuna para la época, pero sobre todo traen la gloria para España, pues han entrado en la historia que debe seguir siendo recordada porque es una gesta inigualable. Y es que tal como contó Elcano al emperador Carlos V en la carta que le escribe desde la Victoria anunciando su llegada, diría aquello de: aquello que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondeza del mundo. Significó el inicio de la globalización, donde mercancías, personas e ideas cruzaron los océanos y nada volvió a ser como antes. Al día siguiente, Juan Sebastián Elcano mandó carta al emperador y decía así: Más sabrá su alta majestad, lo que más sabemos de estimar y temer es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente e viniendo por el oriente. Antonio de Herrera, en su Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, escribirá estas letras tan sublimes en 1601. Y este camino que hizo esta nao fue la mayor y más nueva cosa que desde que Dios creó el primer hombre se vio. Carlos V, en Valladolid, tras recibir la misiva del Cano e informado de la hazaña, ordenó que de inmediato comparecieran ante él junto con sus 2 hombres de confianza, aquellos de mejor razón. Los 2 elegidos fueron Francisco Albo, el piloto, y Antonio Pigafetta, el que escribió el diario del viaje. Escuchó el relato de aquel viaje extraordinario y fascinante, que casi les llevó a la muerte. Juan Sebastián Elcano recibió de parte del emperador 2 cosas. Primera, un escudo de armas que reflejaba sin duda la hazaña realizada. Llena en el campo 2 ramas de canela cruzadas junto con nueces moscadas y clavos de especias, realzado con un casco y la esfera terrestre. Además hay una torre y sobre todo ello, coronado el escudo, está la esfera terrestre, y sobre la esfera, dejando claro para el resto de la historia quién había sido el primero en rodearla, el escudo tenía la siguiente inscripción: Primus circundedisti me, el primero que me rodeaste. Como vemos, el escudo de Juan Sebastián del Cano, que no Elcano, en su firma se comprueba que su apellido era del Cano. Así se resume la aventura. ¿Por qué se hizo? Por las especias, nuez moscada, canela, y lo que se consiguió: circundar por primera vez la esfera terrestre. También recibió una extraordinaria pensión para vivir sobradamente en España. Lo hubiera podido hacer como miembro de la Casa de la Contratación o en el Consejo de Indias, pero se embarcó 2 años después, el 24 de julio de 1525, en la expedición de Fray Jofre de Loaisa, donde encontró la muerte en alguna parte del Océano Pacífico tras pasar el estrecho una vez más. Fallecería un 4 de agosto del año 1526. Gloria y honor a todos los españoles que realizaron este grandioso viaje. Sobrevivieron y llegaron a España en la Victoria 18, que son: Juan Sebastián Elcano de Guetaria, capitán; Francisco de Albo, piloto; Miguel de Rodas, piloto; Juan de Acurio, piloto; Antonio Lombardo Pigafetta, sobresaliente; Martín de Giudicibus, marino; Hernando de Bustamante, marinero y barbero; Nicolás el Griego, marinero; Miguel Sánchez de Rodas, marinero; Antonio Hernández Colmenero, marinero; Francisco Rodríguez, marinero; Juan Rodríguez de Huelva, marinero; Diego Carmena Gallego, marinero; Ans de Aquisgrán, artillero; Juan de Arratia, grumete; Vasco Gómez Gallego, grumete; Juan de Santander, grumete; Juan de Zubileta. paje. Los 12 hombres de la Victoria retenidos como prisioneros en Cabo Verde, que regresaron algunas semanas más tarde a Sevilla, vía Lisboa, son: Martín Menéndez, secretario de la flota; Pedro de Tolosa, despensero; Richard de Normandía, carpintero; Roldán de Argote, artillero; Maestre Pedro, supernumerario; Juan Martín, supernumerario; Simón de Burgos, preboste;
Felipe Rodas, marinero. Gómez Hernández, Marinero. Bocacho Alonso, Marinero. Pedro de Chindurza Marinero. y Vasquito. Grumete. Los 5 supervivientes de la Trinidad, que habían emprendido una ruta de regreso distinta desde las Molucas, también completaron la vuelta al mundo, aunque no regresaron a España hasta 1525 o 1526, y fueron Gonzalo Gómez de Espinosa, alguacil mayor de la flota, Leone Pancaldo, piloto, Juan Rodríguez el Sordo, marinero, Ginés de Mafra marinero, y Hans Barge. artillero. Bueno, Roberto, vaya epopeya que nos hemos narrado y vaya trabajo que te has metido de documentación. Habrás quedado a gusto, ¿no? Pues efectivamente, como he dicho antes, yo creo que es una historia muy interesante que debe ser conocida por los españoles, por los hispanos, por nuestra historia común, que es, yo creo, como decimos normalmente y en estos programas, que tiene que ser difundida y conocida por el resto de las personas. Y bueno, en ello nos hemos afanado y creo que, espero que les guste a la gente. Lo hemos contado de manera novelada, como si fuese un cuento, y bueno, yo creo que ha resultado bastante interesante. Espero que haya sido ameno para vosotros y que no os hayamos aburrido en demasía, pero bueno, es parte de nuestra historia. Roberto, hasta la próxima, que no será muy tarde. Pues hasta la próxima, sí, esperamos no tardar mucho. Un placer, como siempre. Y también despedimos a Jesús. Bueno, a mí, si me permitís comentar una última cosa que yo creo que es importante y que aquí en Valladolid también deberemos valorar lo que ocurrió, porque ¿qué pasó con el clavo que vino de la nave Victoria? Os preguntaréis. Bueno, pues el clavo que venía en la nave Victoria, gran parte de ese cargamento acabó vendiéndose en las ferias de Medina de Rioseco a un alemán, y bueno, hay un documento que lo demuestra, así que Medina de Rioseco al final acabó allí ese clavo, así que enhorabuena también por ser parte de esta historia. Los riosecanos vendieron el clavo en su feria, sí señor. Bueno, pues Jesús Medina, muchísimas gracias, hasta la próxima, nos vemos muy pronto. Igualmente, gracias a vosotros y encantado de haber vivido con vosotros esta apasionante historia. Y Roberto, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Un placer, como siempre. Queridos amigos oyentes, hasta aquí este relato novelado, al menos eso hemos intentado, del mayor viaje de la historia, nacido en tierras españolas, la primera vuelta al mundo, exactamente hoy, hace 500 años. Esperamos que os haya gustado, insisto, parte de nuestra historia hispana, única en el mundo, contada sin tapujos, ni tabúes sin complejos, un placer y un honor. Somos Hispanos sin Complejos.